El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En los confines de la majestuosa ciudad de Roma, donde las sombras del pasado se entrelazan con los susurros del presente, vivía un hombre llamado Aurelio. Una vez fue un valiente combatiente en las filas del ejército romano, pero las cicatrices de la batalla y el peso de sus recuerdos lo llevaron a buscar la paz en la tranquilidad de la naturaleza. Junto a él, compartiendo su deseo de escapar de la agitación de la ciudad, se encontraba Ramiro, un humilde urdidor de telas cuya alma anhelaba algo más que la monotonía de su vida cotidiana. Una tarde, mientras contemplaban el horizonte desde las alturas del Coliseo, Aurelio y Ramiro se encontraron inmersos en una conversación sobre el propósito de sus vidas. Ambos sentían el llamado de algo más grande, algo que les permitiera dejar atrás el ruido y la brutalidad de la guerra. Fue entonces cuando decidieron emprender un viaje a los misteriosos lagos que se extendían más allá de las fronteras de Roma, con la esperanza de encontrar respuestas a sus inquietudes más profundas. Se despidieron de sus hogares y se aventuraron hacia lo desconocido. El camino hacia los lagos los llevó a través de bosques oscuros y senderos empinados, donde cada paso era una prueba de su determinación y coraje. Sin embargo, a medida que avanzaban, la sensación de estar siguiendo un destino predestinado se volvía más evidente. Finalmente, tras días de viaje, llegaron a las orillas de los lagos, donde la calma del agua reflejaba la serenidad del cielo nocturno. Era un lugar de una belleza indescriptible, donde el tiempo parecía detenerse y los corazones se encontraban reposo. Aurelio y Ramiro se instalaron en una pequeña cabaña junto al lago, donde pasarían los próximos días en meditación y reflexión. Sin embargo, lo que no esperaban era que su encuentro con los lagos los llevaría a una aventura más allá de su imaginación, una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de adentrarnos en la historia de Aurelio y Ramiro, es importante comprender el contexto en el que se desarrolla esta narrativa. Nos encontramos en la antigua Roma, en una época marcada por la grandeza y la decadencia, donde los dioses eran adorados con fervor y la gloria de la ciudad se extendía por todo el mundo conocido. Roma, la ciudad eterna, se alzaba como el epicentro del poderío y la civilización en el mundo occidental. Sus calles resonaban con el bullicio de comerciantes, ciudadanos y esclavos, mientras que sus imponentes estructuras arquitectónicas, como el Coliseo y el Foro Romano, dominaban el horizonte con su grandiosidad. Sin embargo, detrás de la fachada de gloria y esplendor, Roma también albergaba oscuras sombras de corrupción y violencia. Las luchas de poder entre nobles y la constante amenaza de invasiones extranjeras mantenían a la ciudad en un estado de tensión constante. En medio de este trasfondo histórico, Aurelio y Ramiro buscan encontrar un refugio lejos del clamor de las batallas y las intrigas políticas. Ansiaban dejar atrás las heridas del pasado y buscar una nueva dirección para sus vidas en los tranquilos confines de los lagos. Así, mientras Roma se debate entre la grandeza y la decadencia, nuestros protagonistas se embarcan en un viaje que los llevará a descubrir los misterios ocultos en las profundidades de su propia existencia. A medida que Aurelio y Ramiro avanzaban por los senderos que conducían hacia los lagos, enfrentaron su primer gran desafío en esta búsqueda de paz y espiritualidad. Una mañana, mientras atravesaban un denso bosque, se encontraron con un grupo de bandidos que acechaban en las sombras de los árboles. Los malhechores, con rostros endurecidos por la vida en la violencia, bloquearon el paso de Aurelio y Ramiro, exigiendo un tributo por el derecho de cruzar por su territorio. Aurelio, con la mirada firme y el corazón lleno de determinación, se negó a ceder ante las demandas de los bandidos. Conocedor de los peligros de la batalla,
buscó una solución pacífica, ofreciendo compartir con ellos lo poco que llevaban consigo a cambio de poder seguir su camino sin más contratiempos. Sin embargo, los bandidos, codiciosos y despiadados, rechazaron la oferta de Aurelio y se prepararon para atacar. En un instante, la calma del bosque se vio interrumpida por el choque de espadas y el estruendo de la lucha. Aurelio y Ramiro, armados solo con su valentía y determinación, se enfrentaron a los bandidos con coraje y habilidad. A pesar de estar en clara desventaja numérica, lucharon con ferocidad, defendiendo su derecho a seguir su camino hacia los lagos. La batalla fue ardua y despiadada, pero finalmente, con un esfuerzo conjunto y una dosis de suerte, lograron repeler a los bandidos y continuar su viaje. Exhaustos pero victoriosos, se alejaron del lugar del enfrentamiento, con la determinación renovada y la esperanza de que el camino hacia los lagos les deparara un destino más pacífico y redentor. Tras superar el desafío de los bandidos, Aurelio y Ramiro continuaron su travesía hacia los lagos en busca de paz y claridad espiritual. Al llegar a su destino, se encontraron con un grupo de personas que habitaban las orillas de los lagos, personas cuyas vidas estaban marcadas por la calma y la armonía con la naturaleza. Estas personas, conocidas como los sabios del lago, eran pacíficas y sabias, y habían renunciado a la vida de la ciudad en busca de una existencia más sencilla y significativa. Vivían en comunión con la tierra y las aguas, honrando los ciclos de la naturaleza y cultivando la sabiduría ancestral de sus antepasados. Aurelio y Ramiro fueron recibidos con hospitalidad por los sabios del lago, quienes los invitaron a compartir su hogar y sus conocimientos. En las noches alrededor del fuego, escucharon las historias de los sabios, historias que hablaban de la futilidad de la guerra y la confrontación. Los sabios del lago enseñaron a Aurelio y Ramiro que la verdadera fuerza reside en la paz interior y la compasión hacia los demás. Les mostraron que la guerra y la violencia solo traen sufrimiento y destrucción, y que la verdadera grandeza radica en la capacidad de resolver los conflictos de manera pacífica y constructiva. A medida que compartían experiencias y reflexiones con los sabios del lago, Aurelio y Ramiro comenzaron a comprender el verdadero propósito de su viaje. Se dieron cuenta de que la búsqueda de la paz y la espiritualidad no se encontraba en lugares lejanos o en objetos materiales, sino dentro de ellos mismos y en las relaciones que cultivaban con los demás. Con el corazón lleno de gratitud y renovada determinación, Aurelio y Ramiro se prepararon para continuar su viaje, llevando consigo las enseñanzas de los sabios del lago y el firme propósito de encontrar la paz en sus corazones y en el mundo que los rodeaba. Después de pasar varios días en compañía de los sabios del lago, Aurelio y Ramiro se sumergieron aún más en su búsqueda de paz y claridad espiritual. Cada mañana, al despertar con el canto de los pájaros y la suave brisa del amanecer, sentían como la serenidad de los lagos envolvía sus almas y les recordaba la belleza simple de la existencia. Un día, mientras paseaban por la orilla del lago, observaron cómo las aguas reflejaban la luz del sol de la mañana con una claridad asombrosa. Fascinados por la belleza de este espectáculo natural, decidieron adentrarse en las profundidades del lago para explorar su misterioso mundo submarino. Con cada brazada, Aurelio y Ramiro se sumergieron en un reino de silencio y calma, donde el agua cristalina les envolvía como un abrazo cálido y protector. Al mirar a su alrededor, descubrieron un paisaje maravilloso, poblado por peces de colores brillantes y plantas acuáticas ondulantes. Mientras exploraban las profundidades del lago, llegaron a una cueva sumergida cuya entrada estaba cubierta por una cortina de algas verdes. Intrigados por lo que podrían encontrar en su interior, decidieron adentrarse en la oscuridad de la cueva, guiados por la luz titilante de una antorcha improvisada. A medida que avanzaban por el estrecho pasadizo de la cueva, sintieron como la temperatura del agua comenzaba a descender y el silencio se volvía más profundo. De repente, emergieron en una caverna subterránea iluminada por una misteriosa luz azul que emanaba de una grieta en el techo de la cueva. En el centro de la caverna, descubrieron un altar antiguo tallado en piedra, rodeado por extrañas inscripciones y símbolos misteriosos.
Aurelio y Ramiro sintieron una sensación de reverencia y asombro al contemplar este lugar sagrado, como si estuvieran presenciando un fragmento perdido de la historia de Roma. Mientras reflexionaban sobre el significado de su descubrimiento, una voz resonó en la caverna, suave como el susurro del viento y profunda como el eco de las montañas. Era la voz de un anciano sabio, que les habló de los secretos ocultos en las profundidades del lago y la importancia de escuchar la voz de la naturaleza para encontrar la verdadera paz interior. Aurelio y Ramiro escucharon con atención las palabras del anciano sabio, sintiendo como cada palabra resonaba en lo más profundo de sus corazones. Se dieron cuenta de que su viaje hacia los lagos no era solo una búsqueda de respuestas, sino también un camino de autodescubrimiento y transformación. Al salir de la caverna, con la luz del sol iluminando su camino, Aurelio y Ramiro se sintieron renovados en su determinación de seguir adelante en su búsqueda de paz y claridad espiritual. Con la promesa de nuevas aventuras y descubrimientos por delante, se adentraron en las aguas del lago, listos para enfrentar los desafíos que les deparaba el destino. Mientras continuaban su viaje por los lagos, Ramiro se encontró enfrentando un desafío interno que pondría a prueba su fe y su capacidad para creer en lo desconocido. Una noche, mientras descansaban bajo el manto estrellado, Ramiro tuvo un sueño vívido y perturbador. En su sueño, se encontraba solo en la oscuridad, rodeado por una niebla densa que lo envolvía como un manto frío. Sin orientación ni dirección, se sintió perdido y desesperado, luchando por encontrar una salida a su desesperación. Despertando con el corazón acelerado y el sudor frío en su frente, Ramiro se aferró a la certeza de que estaba en el camino correcto hacia la paz y la iluminación. Sin embargo, una semilla de duda se había plantado en su mente, alimentada por los temores y las incertidumbres que acechaban en lo más profundo de su ser. Aurelio, al notar la preocupación en el rostro de su amigo, se acercó a él con palabras de aliento y apoyo. Le recordó a Ramiro la importancia de confiar en sí mismo y en el viaje que estaban emprendiendo juntos, incluso en los momentos de mayor oscuridad y duda. Pero Ramiro luchaba por encontrar la misma fe y confianza que Aurelio mostraba tan fácilmente. Se sentía abrumado por las dudas y los miedos que lo atormentaban, preguntándose si realmente tenía lo necesario para encontrar la paz interior que tanto anhelaba. Fue entonces cuando, en un giro inesperado de los acontecimientos, una figura misteriosa apareció ante ellos en la penumbra de la noche. Era un anciano sabio, cuyos ojos brillaban con una luz interior que parecía penetrar en lo más profundo del alma de Ramiro. El anciano sabio, con voz suave pero firme, habló a Ramiro de la importancia de creer en sí mismo y en el poder de la fe para superar los obstáculos que se interponían en su camino. Le recordó que la verdadera fuerza reside en la capacidad de confiar en lo desconocido y abrazar lo incierto con valentía y determinación. Impulsado por las palabras del anciano sabio y el apoyo inquebrantable de Aurelio, Ramiro encontró la fuerza para enfrentar sus miedos y dudas con coraje y determinación. Con cada paso adelante, se acercaba un poco más a la realización de su verdadero potencial y al descubrimiento de la paz interior que tanto anhelaba. Después de superar la prueba de la fe, Aurelio y Ramiro continuaron su travesía por los lagos, llevando consigo las lecciones aprendidas y la determinación renovada. A medida que avanzaban, el paisaje a su alrededor parecía cobrar vida con una energía antigua y misteriosa, como si estuvieran acercándose cada vez más a un lugar de poder y significado. Una tarde, mientras exploraban las orillas del lago más grande, descubrieron los restos de una antigua ruina romana oculta entre la maleza y la maleza. Las piedras desgastadas por el tiempo y las inscripciones borrosas hablaban de un pasado olvidado, de tiempos en los que la grandeza de Roma se extendía hasta los rincones más remotos del imperio. Intrigados por el misterio de las ruinas, Aurelio y Ramiro decidieron adentrarse en ellas en busca de respuestas a las preguntas que ardían en sus corazones. Con cada paso, podían sentir la presencia de los antiguos romanos que una vez habitaron este lugar, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas con la memoria de aquellos que vinieron antes que ellos. En el centro de las ruinas, descubrieron una cámara oculta cuya entrada estaba cubierta por una piedra que se deslizaba fácilmente con un ligero empujón. Al entrar en la cámara,
se encontraron con una escena sorprendente: un altar antiguo, adornado con ofrendas y símbolos sagrados, y una estatua de mármol de un dios romano, cuyo rostro había sido erosionado por el paso del tiempo. Mientras contemplaban la escena ante ellos, una voz resonó en la cámara, suave como el murmullo de un arroyo y poderosa como el rugido de un león. Era la voz de un espíritu ancestral, que había sido despertado por la presencia de Aurelio y Ramiro en este lugar sagrado. El espíritu ancestral les habló de los secretos ocultos en las profundidades de las ruinas, de antiguos conocimientos y sabiduría perdida que habían sido olvidados por el paso de los siglos. Les contó de los lazos que unían el pasado y el presente, y de la importancia de honrar a aquellos que vinieron antes que ellos para encontrar su propio camino en el mundo. Aurelio y Ramiro escucharon con reverencia las palabras del espíritu ancestral, sintiendo como cada palabra resonaba en lo más profundo de sus almas. Se dieron cuenta de que su viaje no solo era una búsqueda de paz y claridad espiritual, sino también un acto de conexión con sus raíces y su herencia como hijos de Roma. Al salir de las ruinas, con el corazón lleno de asombro y gratitud, Aurelio y Ramiro se sintieron más cerca que nunca de alcanzar la paz y la iluminación que tanto anhelaban. Con la promesa de nuevos descubrimientos y aventuras por delante, continuaron su viaje, sabiendo que el camino hacia la verdad estaba más cerca de lo que habían imaginado. Mientras Aurelio y Ramiro avanzaban en su búsqueda a través de los lagos, se encontraron con un nuevo personaje que cambiaría el curso de su viaje: la guardiana de la fe. Esta misteriosa figura, envuelta en una túnica blanca y con una mirada serena y compasiva, parecía emanar una sensación de paz y sabiduría que los envolvía como un suave abrazo. La guardiana de la fe les habló con palabras de aliento y esperanza, recordándoles la importancia de mantener la fe en tiempos de adversidad y duda. Les contó historias de antiguos peregrinos que habían enfrentado desafíos similares en su búsqueda de la verdad y la iluminación, y cómo su fe inquebrantable los había llevado a encontrar la paz interior que tanto anhelaban. Aurelio y Ramiro se sintieron inspirados por las palabras de la guardiana de la fe, encontrando en ellas un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que los rodeaba. A medida que conversaban con ella, descubrieron que su viaje no solo era una búsqueda personal, sino también un acto de servicio hacia algo más grande que ellos mismos. La guardiana de la fe les habló de la importancia de mantenerse fieles a sus convicciones y valores, incluso cuando el camino pareciera oscuro y difícil de seguir. Les recordó que la fe no era simplemente creer en algo, sino también tener la valentía de actuar de acuerdo con esas creencias, incluso cuando todo pareciera perdido. Impulsados por las palabras de la guardiana de la fe, Aurelio y Ramiro encontraron una renovada determinación para enfrentar los desafíos que se interponían en su camino. Con cada paso adelante, se acercaban un poco más a la realización de su verdadero potencial y al descubrimiento de la paz interior que tanto anhelaban. Al despedirse de la guardiana de la fe, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Aurelio y Ramiro continuaron su viaje con una nueva fuerza y determinación. Sabían que el camino hacia la verdad y la iluminación no sería fácil, pero con la fe como su guía, estaban seguros de que podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. A medida que la búsqueda de Aurelio y Ramiro continuaba, se encontraron enfrentando un desafío inesperado cuando Aurelio se vio sumido en una profunda crisis interior. Desde el comienzo de su viaje, Aurelio había llevado consigo el peso de su pasado como excombatiente romano. Aunque había buscado la paz y la redención en los lagos, las sombras de la guerra y el dolor seguían persiguiéndolo, acechando en las profundidades de su corazón. Una noche, mientras descansaban junto al fuego, Aurelio se sumió en un estado de melancolía y desesperación, incapaz de escapar de los recuerdos dolorosos que lo atormentaban. Revivió en su mente las imágenes de la batalla, los rostros de sus camaradas caídos y el peso de las decisiones que había tomado en tiempos de guerra. Aurelio se sintió abrumado por una sensación de culpa y remordimiento, preguntándose si alguna vez podría encontrar la redención por los pecados de su pasado. Se preguntó si era digno de la paz y la iluminación que buscaba, o si estaba condenado a cargar con el peso de sus acciones para siempre. Ramiro, al notar la angustia de su amigo, se acercó a él con palabras de consuelo y apoyo.
Le recordó a Aurelio que el perdón y la redención están al alcance de todos aquellos que buscan la paz en sus corazones y están dispuestos a dejar atrás el pasado. Pero las palabras de Ramiro no lograron calmar la tormenta interior de Aurelio, que seguía rugiendo en lo más profundo de su ser. Se sentía perdido en un mar de dudas y temores, incapaz de encontrar una salida a su desesperación. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación, Aurelio se retiró en solitario hacia las orillas del lago, buscando respuestas en la serenidad de las aguas tranquilas. Allí, bajo el resplandor de la luna, se sumergió en una profunda meditación, buscando la paz interior que tanto anhelaba. En las profundidades de su meditación, Aurelio se encontró con una visión poderosa, la imagen de un águila majestuosa que se elevaba en el cielo, con las alas extendidas hacia el sol. En ese momento, sintió una sensación de claridad y renovación que lo llenó de una nueva determinación para enfrentar los desafíos que se interponían en su camino. Con el corazón lleno de esperanza y fortaleza, Aurelio regresó junto a Ramiro, listo para continuar su viaje hacia la verdad y la iluminación. Aunque sabía que el camino no sería fácil, estaba decidido a enfrentar los desafíos que se presentaran con coraje y determinación, sabiendo que la paz interior que tanto anhelaba estaba al alcance de su mano. Después de la tormenta interior de Aurelio, él y Ramiro continuaron su viaje con una renovada determinación y un sentido de propósito más profundo. Sin embargo, el destino aún les deparaba desafíos inesperados en su búsqueda de paz y claridad espiritual. Una mañana, mientras navegaban por el lago en una pequeña embarcación proporcionada por los sabios del lago, una fuerte ráfaga de viento los sorprendió, azotando las aguas y amenazando con desviarlos de su curso. Aurelio y Ramiro lucharon por mantener el control del bote mientras las olas golpeaban contra su frágil casco, llenándolos de temor y ansiedad. A medida que la tormenta arreciaba, la embarcación se vio arrastrada hacia aguas desconocidas, lejos de la seguridad de la orilla. Aurelio y Ramiro se aferraron con fuerza a los remos, luchando contra la furia de la naturaleza mientras el viento rugía a su alrededor. En medio del caos y la confusión, Ramiro se volvió hacia Aurelio con una mirada de determinación en sus ojos. «Debemos mantener la calma y trabajar juntos para superar esta prueba», exclamó, elevando su voz sobre el estruendo de la tormenta. Aurelio asintió con determinación, sintiendo un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Con un esfuerzo conjunto y una dosis de habilidad y valentía, Aurelio y Ramiro lograron controlar la embarcación y navegar a través de las aguas turbulentas hacia la seguridad de la orilla. Exhaustos pero triunfantes, descendieron del bote y se reunieron en la orilla, agradecidos por haber sobrevivido a la tormenta. Mientras observaban el horizonte, iluminado por los rayos del sol que perforaban las nubes dispersas, Aurelio y Ramiro se dieron cuenta de que la tormenta había sido más que un simple obstáculo en su camino. Había sido una lección sobre la importancia de la resistencia y la perseverancia en medio de la adversidad, y sobre el poder de la colaboración y la camaradería para superar los desafíos más difíciles. Con esta nueva comprensión en sus corazones, Aurelio y Ramiro continuaron su viaje hacia los lagos, sabiendo que cada desafío que enfrentaban los acercaba un poco más a la paz y la iluminación que tanto anhelaban. Después de la desafiante travesía a través de la tormenta, Aurelio y Ramiro se encontraron en una isla en el centro del lago más grande, un lugar envuelto en un misterio ancestral y una energía que palpaba en el aire como una promesa de revelaciones profundas. Aurelio y Ramiro exploraron la isla, maravillados por su belleza salvaje y su atmósfera de misterio. Mientras caminaban por los senderos serpenteantes, llegaron a un antiguo templo cubierto por la hiedra y las enredaderas, cuyas puertas de piedra estaban selladas por siglos de abandono. Intrigados por el templo, Aurelio y Ramiro intentaron abrir las puertas, pero se encontraron con que estaban firmemente cerradas. Sin embargo, mientras investigaban los alrededores, descubrieron una inscripción antigua tallada en una piedra cercana, que parecía ser una especie de clave para acceder al templo. Con determinación y curiosidad, Aurelio y Ramiro decodificaron la inscripción y siguieron las instrucciones, lo que los llevó a una serie de pruebas y desafíos que debían superar para desbloquear las puertas del templo. Con cada desafío superado,
se acercaban un paso más al corazón del misterio que envolvía la isla. Finalmente, después de enfrentar una serie de pruebas que pusieron a prueba su ingenio y su valentía, Aurelio y Ramiro lograron abrir las puertas del templo y entrar en su interior. Lo que encontraron dentro los dejó sin aliento: una cámara antigua adornada con símbolos y grabados que hablaban de una era olvidada, y en el centro de la cámara, dos estatuas imponentes que parecían mirarlos con ojos que brillaban con una luz antigua y sabia. Estas estatuas, conocidas como los guardianes antiguos, representaban a los protectores de la sabiduría y el conocimiento que habían sido venerados por generaciones en tiempos pasados. A medida que Aurelio y Ramiro se acercaban a las estatuas, sintieron una sensación de reverencia y asombro que les llenaba el corazón. Fue entonces cuando las estatuas cobraron vida, sus ojos brillando con una luz intensa que parecía atravesar el velo del tiempo. Los guardianes antiguos les hablaron en una voz antigua y resonante, contándoles historias de la creación del mundo y los secretos ocultos en las profundidades de la existencia. Aurelio y Ramiro escucharon con asombro y humildad las palabras de los guardianes antiguos, sintiendo como cada palabra resonaba en lo más profundo de sus almas. Se dieron cuenta de que estaban presenciando algo más que un simple encuentro. Estaban siendo testigos de un despertar de la sabiduría antigua que había permanecido dormida por demasiado tiempo. Con la promesa de nuevas revelaciones y descubrimientos por delante, Aurelio y Ramiro se prepararon para seguir adelante en su viaje, sabiendo que las lecciones aprendidas de los guardianes antiguos los acompañarían en cada paso del camino. Mientras Aurelio y Ramiro continuaban su viaje a través de los lagos, se encontraron con un desafío espiritual que pondría a prueba incluso las creencias más arraigadas. En medio de la antigua Roma, se presentó una situación que haría tambalear la fe de ambos y los llevaría al borde del abismo espiritual. En una villa remota cerca de los lagos, se encontraron con una comunidad marcada por la desesperanza y la desilusión. Sus habitantes, atrapados en un ciclo interminable de violencia y sufrimiento, habían perdido toda fe en los dioses y en la posibilidad de un cambio positivo en sus vidas. Aurelio y Ramiro, con el corazón lleno de compasión y determinación, se propusieron ayudar a esta comunidad desesperada a encontrar la esperanza y la fe que habían perdido. Sin embargo, a medida que intentaban compartir sus enseñanzas y ofrecer consuelo, se encontraron con la resistencia y la desconfianza de aquellos que habían perdido toda fe en el mundo que los rodeaba. La desesperación y el desánimo se extendían como una sombra sobre la comunidad, y Aurelio y Ramiro se encontraron enfrentando una lucha cuesta arriba para restaurar la fe y la esperanza en los corazones de aquellos que habían perdido toda creencia en el poder de lo divino. Aurelio, en particular, se vio profundamente afectado por la desesperación que encontró en la comunidad. Se cuestionó su propósito y su capacidad para marcar una diferencia en un mundo marcado por la oscuridad y la desesperación. Su propia fe se tambaleó en medio de la tormenta espiritual que enfrentaba, y se encontró luchando por encontrar un sentido de propósito y dirección en su vida. Ramiro, sin embargo, se aferró a su fe con tenacidad, recordando las lecciones aprendidas en su viaje y la importancia de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Con palabras de aliento y apoyo, trató de levantar el ánimo de Aurelio y renovar su fe en el poder de lo divino para traerlos a las sombras más profundas. Con el tiempo, a través del esfuerzo perseverante y la compasión inquebrantable de Aurelio y Ramiro, la comunidad comenzó a encontrar un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Poco a poco, la fe comenzó a renacer en los corazones de aquellos que habían perdido toda creencia en un futuro mejor. Aurelio, profundamente conmovido por la transformación que presenciaba, encontró la fuerza para superar su propia crisis espiritual y renovar su compromiso con el viaje que había emprendido. A medida que la comunidad florecía bajo el influjo de la esperanza restaurada, él y Ramiro se prepararon para continuar su viaje con una renovada determinación y una fe fortalecida en el poder de lo divino para transformar incluso las realidades más sombrías. Después de enfrentar desafíos espirituales y físicos a lo largo de su viaje por los lagos, Aurelio y Ramiro se encontraban en el último tramo de su travesía. Mientras se acercaban al final de su camino, reflexionaban sobre las lecciones aprendidas,
los obstáculos superados y los lazos de amistad que se habían fortalecido a lo largo del viaje. En medio de la calma de una tarde soleada, mientras navegaban por las aguas tranquilas del lago más grande, Aurelio y Ramiro se encontraron con una revelación que cambiaría su percepción del viaje y de sí mismos. Se dieron cuenta de que el verdadero viaje no era solo físico, sino también espiritual, y que cada paso dado había sido una oportunidad para crecer y aprender más sobre sí mismos y el mundo que los rodeaba. Con el corazón lleno de gratitud y humildad, Aurelio y Ramiro se prepararon para enfrentar su última prueba antes de alcanzar la paz y la iluminación que tanto anhelaban. En lo alto de una colina cercana a los lagos, se encontraba un antiguo templo dedicado a los dioses romanos, un lugar de veneración y adoración que había sido testigo de innumerables peregrinaciones a lo largo de los siglos. Al llegar al templo, Aurelio y Ramiro fueron recibidos por un sacerdote anciano, cuyos ojos brillaban con una luz interior que parecía penetrar en lo más profundo de sus almas. El sacerdote les habló de la importancia de la fe y la devoción en el camino hacia la verdad y la iluminación, y les instó a abrir sus corazones a las bendiciones de los dioses que los esperaban en el interior del templo. Con una mezcla de emoción y anticipación, Aurelio y Ramiro entraron en el templo y se postraron ante el altar de los dioses, ofreciendo sus oraciones y peticiones en busca de guía y protección en su viaje. Mientras rezaban, sintieron una presencia divina que los envolvía como un manto cálido y protector, llenando sus corazones de paz y serenidad. Al salir del templo, con la luz del sol iluminando su camino, Aurelio y Ramiro se sintieron renovados en su determinación de vivir vidas de bondad, compasión y servicio hacia los demás. Sabían que el camino hacia la paz y la iluminación era un viaje continuo, lleno de altibajos y desafíos, pero estaban seguros de que con la fe como su guía, podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y así, con el corazón lleno de esperanza y gratitud, Aurelio y Ramiro emprendieron el regreso a casa, llevando consigo las lecciones aprendidas y los recuerdos de su viaje por los lagos. Sabían que aunque su viaje había llegado a su fin, el verdadero viaje apenas comenzaba, y estaban listos para enfrentar el futuro con valentía y determinación, sabiendo que llevaban consigo la luz y la sabiduría que habían encontrado en su camino.